Bienvenido a este estudio. Continuaremos con guerra espiritual. Para los que tienen el manual en papel, es la página 289 del manual de guerra espiritual. Y estaremos usando el versículo bíblico 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Para los que lo tienen electrónica es una página menos. Es la 288 por ahí. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Siempre que usted tiene una batalla en el mundo natural, los líderes se reúnen para ver dónde estuvieron los errores de los soldados y por qué se manejó mal la situación y por qué uno se salió de control y le costó 3 vidas, o le costó la vida del pelotón, o explotó una granada inesperada, o alguien usó mal el arma y mató al compañero. Esas cosas pasan. Entonces uno se reúne para reestructurar cómo debe manejar la situación en la batalla. Ese es en el mundo natural. O sea, eso es lo que hace el ejército y es lo que hacen todas las entidades de defensa. Nosotros como iglesia, esta guerra siendo espiritual, no se diferencia mucho porque es lo mismo que ocurre en el mundo material a nivel espiritual. Por lo tanto, tenemos que aprender de lo que vivimos en el mundo natural, en la dimensión que vivimos, para saber guerrear, trayendo el conocimiento divino de Dios para la corrección en el mundo temporal, que es la esfera que vivimos. Amén. Así que empezamos por hablar lo que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aunque perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, que se vio en unas circunstancias que podía perder la vida. Y entonces cambia el panorama poniendo una coma en la traducción, porque fíjate que habla de un pasado, un presente y un futuro, y habla de una victoria. Sabemos todos que la victoria es la cruz del Calvario, pero ¿cómo plasmamos eso en nuestra vida? Aprendiendo de la pérdida que hubo en Asia, en el caso de él. Aquí dice Pablo: y podemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Esta es una importante lección para aprender del fracaso. No puedes confiar en ti mismo en la guerra espiritual. Tu poder, tu autoridad, tu victoria está asegurada solamente y únicamente en Cristo. ¿Por qué? Me voy a parar aquí, Cristo Jesús. ¿Por qué me voy a parar aquí? ¿Por qué esto es así? Yo quiero que alguien me argumente de lo aprendido. Ya este tercer nivel, ustedes tienen que más o menos tener una idea de por qué está la victoria asegurada. ¿Por qué está asegurada? Está asegurada porque es que no quiero avanzar. ¿Alguien lo sabe? También. Ajá. Que el que está en el mundo, eso es cierto también. Sí. Muy bien. La victoria es segura porque en el mundo divino, en la esfera divina, que es la cuarta dimensión, es donde se gestiona lo que va a ocurrir en la esfera temporal de las 3 dimensiones que vivimos aquí abajo. O sea, la esfera divina es la esfera que está por encima de la esfera que vivimos. Y en la esfera divina, en la cruz del Calvario, Él entregó la victoria. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en la esfera divina va a regir, va a determinar lo que ocurre en la esfera temporal, que es la que vivimos. ¿Por qué esto se llama esfera temporal? Porque esto es cambiante. Hoy está así, mañana está asado. Por eso nosotros no podemos vivir por vista ni por circunstancias, sino por fe. ¿Por qué? Porque la fe es el anclaje en el plano divino que te hace mover la victoria a tu favor en el plano temporal. ¿Lo ven? O sea, no puede haber victoria en este plano temporal, que es el plano tridimensional que vivimos, si primero no hay victoria en el plano divino. Porque el plano divino determina lo que hay en el plano temporal, que es el que... ¿Estamos aquí? Entonces, cuando usted trasciende esa dimensión hacia la esfera divina, que es la esfera permanente, ¿por qué es permanente? Porque es la que sustenta todo, porque es Dios. Ahí voy, con calma.
Entonces, cuando usted postula en ese tribunal supremo de la esfera que determina lo que va a regir sobre la faz de la tierra, es porque usted ha creído lo que pasó en la cruz del Calvario, y donde Pablo te dice que aunque militamos en nuestros cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que son pensamientos, derribando todos los argumentos de lógica y echándolos fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos eso, automáticamente, aunque pisamos en esta tierra, vivimos en estos cuerpos, donde está la naturaleza pecaminosa en la carne, ya no somos almáticamente ni espiritualmente de este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un sello que nos da autoridad para los cielos abiertos. No se lo estaban adorando. Pues eso es lo que hace eso. Esa fe, esa credibilidad, esa certidumbre de fe es la que te abre los cielos. Y si algún día usted pide ojos espirituales, va a ver que se abre un hueco y se comunica usted allá arriba y baja la bendición. Dice, wow, ¿cómo es esto? Sí. ¿Por qué? Porque usted está postulando en fe en su corazón, porque está limpio y puro, allá en el tercer cielo, y allá lo están escuchando Dios y los ángeles. Entonces, Él manda a los ángeles a su favor para darle la bendición que usted necesita. Ya sea salud, económica, lo que sea. Él lo hace. ¿Estamos aquí? Por eso Él te está diciendo, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Y Él hace esa comparación porque dice, si Él resucitó de los muertos, yo sé que si yo muero, yo viviré. Él tiene esa seguridad. ¿Por qué? Porque Él está confiado en fe de que el Dios que Él le sirve tiene la autoridad para trascender aquí abajo para bendecir su vida. De las situaciones, de las adversidades y de los fracasos. ¿Por qué? Porque de las tentaciones aprendemos y tenemos que decirle que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones? Del diablo. ¿Y dónde él mora y reside para estimular los botones que pueden? Esta carne. Él usa esta carne. Él usa tus emociones pasadas, él usa y pues no te vas la bendición del arrebatamiento. O sea, el diablo no es bruto. A veces decimos es bruto porque repite lo mismo, pero en esta vez está siendo muy interesante. No desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nos vamos envejeciendo, nos vamos cansando, nos vamos deteriorando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo es que se renueva de día en día? Porque el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos vamos renovando en nuestra mente. Al renovar en nuestra mente, la visión del reino divino se amplifica en nosotros, aprendemos a escuchar la voz, aprendemos a pensar como Él piensa y a adoptar el estilo de pensamiento, palabra o acción que hacía Jesús en la tierra. Cuando caminamos en esa dimensión, entonces se va formando el hombre y la mujer espiritual para mantener una comunicación 24/7 con Dios y se refleje la cruz en nosotros, que es la comunión vertical con Él y la relación horizontal del amor de Cristo. ¿Lo van viendo? Esto es bien importante que lo entendamos porque son principios fundamentales para mantenernos enchufados a la fuente de poder que es Cristo Señor Jesús nuestro. Así que dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Eso es lo que está diciendo. Entonces, fíjate la clave donde Él dice, pues esta leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. Fíjate por qué la llama leve tribulación momentánea. Leve porque es un tiempo que tiene término. Tiene término temporal. ¿Por qué? Porque estamos en el plano temporal, estamos en la esfera temporal donde todo cambia. Por lo tanto, tiene un tiempo temporal, no es permanente. ¿Usted lo está diciendo? Leve tribulación momentánea, o sea que es leve y temporal, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno en las angustias parecientes que vivimos, nos reafirman en la fe de la verdad y hace que tengamos una relación íntima con Él de continuo. Esa relación íntima con Él de continuo, ¿qué va a hacer? Va a abrir los sentidos espirituales para poder ver a Dios como es Él en la vida que vivimos acá abajo. Si no fuera así,
entonces no vamos a mantener una relación con Dios continua y no vamos a apreciar lo que hay a nuestro alrededor. Mire cuán cierto es esto. Cuando usted mantiene una relación continua con Dios, usted aprecia mejor las cosas que Dios ha hecho en este mundo para bendecir su vida. Usted aprecia más las flores, usted aprecia más la vegetación. Si usted tiene jardín en su casa, ve los colores brillantes que antes no veía. Ve detalles de cosas que antes no lo podía apreciar. Puede escuchar cosas agradables que antes no la escuchaba. ¿Por qué? Porque los sentidos se abren, porque usted está en una relación divina con el Espíritu Santo dentro de usted, para que todos los sentidos espirituales se abran. No se van a abrir hasta que el Espíritu Santo le habla a su espíritu y usted pueda percibir la presencia de Dios. Cuando usted puede percibir la presencia de Dios es porque los sentidos espirituales se han abierto. Y esa es la primera dimensión. Pero eso sigue por ahí para adelante hasta que usted puede ver cosas que usted jamás nunca ha visto. Por eso Jeremías te dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que yo tengo guardadas. Tú decidas por tu parte buscarle a él. ¿Me das cuenta? Así que esto produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora viene y dice la otra parte, no mirando nosotros las cosas que se ven. Porque si miras las que se ven, te sales de coidonia, te sales de comunión. Sino las que no se ven. O sea, él te está hablando, en el original esto se refiere a una dimensión diferente que vas a vivir, que es el tercer cielo. ¿Qué es lo que está hablando? La comunicación con el tercer cielo viene a tu vida porque los sentidos espirituales para captación de ese tercer cielo ya están presentes en ti, están activados por el Espíritu de Dios. Por eso cuando tú afinas los sentidos espirituales, tú llegas a un sitio y dices, qué opresión se siente esto aquí. Están haciendo esto. Y enseguida el Espíritu Santo te pone en la mente, esto es lo que hay. Esto es aquello, esto es otro. Cuando oras por una persona, se activan los dones. Y puede funcionar. ¿Por qué? Porque los dones te revelan por los sentidos espirituales abiertos lo que Dios quiere hacer. Porque hay cielos abiertos para tu vida. Ya no estás ciego. Ya no eres esclavo de las circunstancias, sino dependiente de Dios. Y las circunstancias van a cambiar a favor tuyo. Porque para eso Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Sigue diciendo Pablo, pues las cosas que se ven, es que esto está bien claro, son temporales. La esfera temporal son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué son eternas? Porque la esfera espiritual es la eternidad y es la que rige en la esfera temporal. O sea, lo que ocurre en la esfera eterna o en la esfera permanente es la que decide lo que ocurre en la esfera temporal. No. Tienes que recibirlo directamente, divinamente de Dios, a través del Espíritu Santo. Lo grande de esto es, escuche esto, que nuestro cuerpo está diseñado para eso. Pero esa parte estaba dormida. Entonces viene el Espíritu Santo y la despierta, y despierta nuestro espíritu para el entendimiento. Y eso es dado para los que son hijos de Dios. Usted se lo va a decir a la otra gente, dice, estás loco. Y el Espíritu Santo diciéndole lo que va a ocurrir para que puedas ayudar a los otros hermanos. O sea, esto no es espiritismo en esas cosas. Nuestro poder de parte de Dios es más grande que la basura de espiritismo. Que lo que dan Anita Casandra, Walter y todas esas cosas. Eso es nada. El resplandor de su gloria resplandece en nosotros tan grande y tan grande y tan grande que cuando una persona que brega con las tinieblas nos ven de frente nos tiende a rechazar. Porque no puede aguantar el poder de Dios que usted porta. La gloria que usted tiene de Dios sobre su vida es demasiado poderosa para ellos poder manejarla. ¿Se da cuenta? Y eso es así siempre. Ahora bien, hablamos de tribulaciones. ¿Qué hace la tribulación para que afine nuestro sentido? Esto es bien importante. Lo primero que hace la tribulación es que madura nuestro carácter. ¿Por qué? Porque aunque esté pasando lo que esté pasando, seguimos mirando a Dios, seguimos buscando su rostro y eso va a producir en nosotros una madurez del carácter. Y lo que se va a someter a esa tribulación en obediencia y en fe a Cristo es la carne. Que la carne es lo que se quiere oponer. No, yo lo quiero de esta manera. No, papito. Es como Dios dice que tiene que ser.
Y entonces esa lucha se va a vencer para producir madurez de su carácter y pasividad para traer humildad y sencillez de corazón, sin lo cual Dios no puede operar en nosotros. Donde no hay humildad, no se humilla a la persona, Dios no puede operar. Porque eso es una pared contraria a lo que significa la cruz del Calvario. ¿Qué va a traer esa madurez de carácter? Va a aumentar nuestra fe. Al aumentar nuestra fe, nos quedamos quietos para esperar el resultado y entonces lo que va a pasar a nivel almático de nuestra mente es que la imagen de Cristo se empieza a formar para perfeccionar lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Lo ven? Esa perfección va a venir a base de la tribulación, de las situaciones adversas, donde el Señor te dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, estad quieto y esperad en Jehová. ¿Por qué? El puertorriqueño y el latino en general tiene mucho problema con eso porque usualmente es hiperactivo y quiere esto para hoy y ya lo quiere para ayer. Entonces eso es algo que dificulta. Cuando tú vas con norteamericanos, esto yo lo puedo entender perfectamente y lo pueden practicar más fácil que nosotros. Y es cuestión cultural. ¿Por qué? Porque estamos en una era donde no somos disciplinados. Lamentablemente, nuestro país, nuestra pequeña isla, carece de disciplina. Usted le dice, esto es así, pero él lo quiere así. Y como yo lo quiero así, lo voy a hacer así. Cojo un ejemplo bien sencillo. Nos pasa algo con un hijo y en vez de dejar que el hijo madure con el cantazo, volamos enseguida, lo cubrimos y le resolvemos el problema. ¿Y qué estamos haciendo? Atrasando el mover de Dios en su vida. Tenemos que aprender que tenemos que dejar que Dios obre en la vida de él y confiar en Dios. Porque si nos llenamos de ansiedad y nos movemos, en vez de criar hijos fructificadores, lo que creamos son parásitos, dependientes de que tú les resuelvas todo. Ese es el problema. O sea, el problema no está en Dios, el problema no está en el hijo, está en nosotros. Porque culturalmente cargamos ese disparate. Yo me acuerdo cuando, y voy a darlo de ejemplo, Emanuel cumplió 16 años y ha sido muy brillante, pero de vez en cuando se ponía como vago. ¿Sí? Se recostaba. Ay, estudió el día antes del examen y paso todo como quiera. Y eso no está bien. Su mamá le dijo, te voy a decir una cosa. O te pones a estudiar o te vas a ir a trabajar y a estudiar. Y me sueltas a la computadora. Así. Y yo le digo, cuando entré al cuarto y veo eso, ¿y qué pasó? No, que yo estoy cansado y esto ya. O se pone a fructificar o no. Y entonces será la palabra. Mire, cuando le contó ese bingo, la muchacha se enderezó. Pues tú sabes lo que te digo. No, yo estudié el día antes y estaba jugando con otras cosas. ¿Cómo tú lo sacas de ahí? Y la mamá le dijo bien claro, ¿tú no vas a estudiar? Eso es fácil, te manda a trabajar, porque si están cómodos los estudios, pues te pasa muy fácil, pues vamos a mandarte a trabajar. Se acabó el problema. Se puso para su número. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque él podía estudiar la palabra de Dios, él podía hacer otras cosas, pero había que empujarlo. Así que finalmente se encarriló. Y así pasa exactamente con nosotros. Si nosotros lo toleramos, que hay bendito, que me da pena, entonces el día antes se tiene que amanecer, porque obviamente no estudió toda la semana, estaba haciendo otras cosas, pues tenía que fajarse. Pues ¿sabes qué? Te vas a amanecer, pero mañana me vas a brillar el cajo, papá. Yo tengo una guagua cuando eso. ¿De verdad? Sí, de verdad, te estoy esperando. Pues voy ahora. Pero lo hacía con todo el propósito. ¿Para qué? Para crearle carácter. Porque si no le creamos carácter, lo que creamos son parásitos. Bueno, por darle un ejemplo. Y eso me pasó a mí. Ahí está la pastora, se lo puede decir. Así que, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora bien, cuando Él te está perfeccionando el carácter, hay una cosa muy importante, porque tú puedes plasmar el carácter, pero ¿cómo lo solidificas en tu alma? ¿Cómo se seca y se queda plasmado? Ese es el detalle.
En la repetición de la misma conducta ante diferentes circunstancias se solidifica el carácter de Cristo en nosotros. ¿Me entiendes? Pasa a la escuelita. Y la escuelita de la disciplina y del orden que lo lleva al desarrollar la fe. Tiene que doler porque va contra la carne. Tiene que doler porque va contra los deseos de la comodidad. Tiene que doler porque va contra la comodidad que el cuerpo quiere estar. ¿Qué es lo que te pide la carne? Jueguitos, internet. ¿Qué es lo que te pide la carne? Entretenimiento del parque, pelota. Cualquier cosa menos buscar de Cristo. Cualquier cosa menos hacer tus asignaciones. Y cualquier cosa te puede distraer hasta que das 500 vueltas para hacer lo que tienes que hacer. Y ahí fue que a mi mamá le cantó bingo. Se acabó esto. Y ahí es donde verdaderamente nosotros tenemos que trabajar. Porque a veces decimos, son los muchachos, pero somos nosotros mismos que metemos la pata. Y ahí es que tenemos que hacerle el ajuste. ¿Para qué? Para que la imagen del Cristo que hemos creído se pueda solidificar ante diferentes circunstancias. La imagen y semejanza va a ser siempre la misma, porque siempre te va a dar la respuesta positiva conforme a lo que es la cruz del Calvario, que es el sometimiento a la voluntad de Dios. No importa la circunstancia, tú lo sometes a lo mismo. Y llega el momento donde tu respuesta es unánime a lo que dice la palabra de Dios, que es Dios mismo. ¿Lo ven? ¿No se entiende claro? Pueden preguntar. ¿Entiendes? Pues seguimos. Pablo había aprendido que aunque el hombre exterior se desgasta, el hombre interior se renueva. Las aflicciones de la batalla resultaron en crecimiento espiritual. No era visible lo importante, sino lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. ¿Por qué es importante saber lo que ocurre en el mundo espiritual? Porque Dios desea y anhela revelarte anticipadamente lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, vas a montar un negocio, como el de Neisha. Pues tú no le vas a decir a todo el mundo lo que tú vas a hacer. Dios dijo que sí. Voy para adelante y se acabó el comentario. Se lo dice a las tinieblas, la tiniebla va a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque las tinieblas va contra el mundo espiritual de la bendición que Dios le ha dado a sus hijos. ¿Para qué? Porque si te detienes y logras creer la mentira, te llenas de miedo y angustia, no das el paso en fe, Dios no puede cumplir lo que ya te prometió. Y eso es lo que Él anhela. ¿Qué hace el león? El león ruge, ruge, ruge. El diablo ruge, ruge, ruge. Y te ruge encima. Pero no puede hacer más nada. Porque la sangre que te cubre a ti no permite que te pueda tocar. La sangre del cordero, la que se derramó en la cruz del Calvario, es tan poderosa cuando Él trata de atacar que Él no permite que te pueda ver a ti. Él ve al Cristo vivo. A nivel espiritual. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Escuche esto. Porque Él es la luz del mundo. Y Él puso esa luz en ti, no solamente para que seas guiado, sino para que nada a tu alrededor pudiera opacar el plan profético que Él tiene para tu vida. Si Él dijo, te voy a sanar, pues te va a sanar. Aquí no hay otra cosa que no sea sanidad. Entonces, si tú lo crees, tú lo vas a recibir. Pero si tú, ay, es que yo me siento así, es que yo me siento asado, es que a mí me dijeron, es que a mí me parece, es que ya fastidiaste. ¿Por qué? Porque el plano divino dijo, sí, va a ser sano. Pero aquí empiezas a creer otras cosas. ¿Qué va a pasar? El ángel de Jehová, que acampa alrededor de nosotros, se queda así. ¿Y qué voy a hacer ahora? Si ya no cree. Si Dios le dice, no doy la orden. Y sube. Y se fue tu bendición. ¿Por qué? Porque le creíste más a la esfera temporal que a la esfera divina. Se lo voy a explicar de otra manera. Yo le he contado a ustedes cómo yo he ido a un culto de sanidad y he visto cómo ha sanado a 10 personas y la 11ª persona con una hernia discal la sanó y el Señor me dice, dile que no dude, porque si duda se va mi bendición. Me voy a almorzar y cuando vengo el tipo está del sillón de ruedas otra vez montado y llorando al lado de mi guagua. ¿Por qué? Porque dudó. Al dudar, la gloria de la sanidad se fue
y volvió a lo que él creyó, que era que estaba enfermo, tenía un disco pinchado. No es que el disco no estuviera pinchado, el Dios lo sanó, pero se revirtió la sanidad porque dudó de lo que Dios hizo. Y si tú dudas de Dios y no tienes fe para creerle, así también te vas a perder el viaje a la eternidad en el arrebatamiento. Por eso me dijo, muchos en la iglesia están dormidos, no me decía esta iglesia, decía la iglesia en Puerto Rico, y van a perder la bendición porque están cansados de oír lo mismo y han desistido de creerlo. Ya ni lo predican ni lo creen, se van a quedar y hay algunos pastores que la iglesia lo va a matar. Me lo dijo clarito. ¿Por qué? Porque han dudado. Pero ¿cómo tú vas a dudar si esta palabra es infalible? No puedes dudarla. Y esto es importante porque la iglesia neotestamentaria, la iglesia del tercer día, es la iglesia que nosotros perseveramos, tiene que mantenerse en la firmeza de que va a recibir la bendición porque ya Dios la ganó por ti y que sin duda tú la vas a tener y que tú no dependes de las circunstancias. Claro, las señales que hay también te van a guiar, pero eso es para que reafirmes tu fe. No para que te pongas a hacer cálculos matemáticos de esto, aquello, lo otro. No, porque dice la palabra que los ángeles saben el día ni la hora que va a venir el Señor. Entonces, ¿por qué tú quieres sacar en la fecha? No. Sabemos que estamos cerca, vamos a prepararnos, pero vamos a disfrutar la comunión con Dios y vamos a adquirir toda bendición que Él tiene en el plan profético para nosotros, desde el principio. Porque Él la tiene. Pues disfruta. Porque lo que Él quiere es que tú vivas la vida abundante que Él ganó en la cruz del Calvario. Pero si te pones a pensar esto, aquello, lo otro, el mundo te quiere succionar y robarte la paz. No. Si morir en Cristo es una ganancia. No dice la palabra que no somos ciudadanos de este mundo, sino del cielo eterno. Pues entonces, no estemos mirando las cosas temporales, vamos a mirar las cosas que tienen factor eterno y que es determinante y fijo y que no tiene sombra de variación, porque Dios no tiene sombra de variación ni mudanza alguna. No cambia. Lo dice Santiago. Y eso es lo que tenemos que ver. Pero el pueblo otra vez empieza a temblar. El Espíritu me dice, duda. Y estás dudando. Me dice, sí, estoy dudando. Digo, ahí está. No puedes dudar. Porque si no vas a mira probaste que ¿verdad? Que el Señor te va a sanar. Sí, pero no dudes. Siguió en varias ocasiones hasta que ya no dudó y fue sano en el nombre de Jesús. Ahí está. Orlando, ¿cuál era que te decía? Voy a buscar una iglesia para congregarme. Amén. La gloria es para el Señor. Eso es. Hay un vivo ejemplo. Fíjense cómo es esto. Jesús le daba a sus discípulos la teología teórica y después lo llevaba a la práctica. Y eso es lo que Él quiere que usted empiece a practicar una vez tenga el conocimiento y viva en la santidad. ¿Por qué? Porque Él quiere el desarrollo pleno del poder de la voluntad de Cristo en usted. Y en la medida que usted entregue, Dios cada vez toma más lugar en su vida y más aprendizaje y más autoridad y poder. Pastor, eso es lo que Él quiere. Pastor, yo quiero dar un ejemplo de cómo era que Él temblaba. Mire. Él se pegó así a nosotros y hacía así. Ajá. Y ¿qué te pasa? Llevo 20 y pico años temblando. Y la voz así le temblaba. Llevo 20 y pico años temblando. ¿Y qué fue eso? Es la guerra. Y yo casi no puedo dormir. Y yo, ¿tú quieres que no te puedas saber? Yo no sé. Levanta tu mano. Yo no puedo levantar mis manos. Porque mira cómo yo temblo. Lo temblé y yo le temblaba con él. Declaramos era sobre él, recibió el Señor, ¿no sabía? Y se fue ese temblor. Y la gloria para el Señor. Temblor, así como lo estoy enseñando a ustedes. Sí, sí. Los que estuvieron allí estaban allí. Dios lo hace, Dios lo hace. Dios lo hace. Pablo había aprendido que aunque el hombre exterior se desgasta, el hombre interior se renueva. ¿Qué es lo que le estaba explicando? Cuando se renueva, el resultado es el crecimiento espiritual. No era lo visible lo importante, sino lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. O sea que en vez de renunciar a la batalla, Pablo aprendió del fracaso y continuó hacia la victoria. Y en 2 de Corintios, capítulo 1 al 10, Martica, por favor. Quiero que leas 1 de Corintios, 2 de Corintios 1 al 10. ¿Qué capítulo? Del 1. Hasta, 1 al 10. sí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación Ajá. y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Párate ahí, fíjate. Esto es importante. Sí, hasta el 10, pero quiero pararte ahí. Cuando dice consolación, es para que aprendamos a depender de lo que Él nos dice que hay que hacer. O sea, el amparo y fortaleza nuestro está en creer que Él es nuestro consolador. El consolador no es otra cosa más que la dependencia del Espíritu Santo de usted y de mí. Al depender, somos consolados en la estructura de la esencia de lo que es Dios mismo para nuestra vida. Ahí estamos dependiendo de Él. Esa consolación es lo que usted va a desarrollar para darle a otro ese sostén del consolador que es el Espíritu de Dios. ¿Lo ven? Seguimos. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. En Asia, que es la que hemos hablado. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Peligro de muerte. Esto es importante. Fíjate que termina cerrando. Libró en el pasado, libra en el presente y librará en el futuro. Esa parte, librará en el futuro, significa que el poder de la resurrección está sobre tu vida. ¿Por qué? Porque al tú plasmarte en la esfera divina o permanente, automáticamente, escuche esto y que tenga duda del contexto, el cuerpo espiritual se sella. Entonces, eso va a ocurrir para que usted pueda funcionar en el hombre espiritual que Dios quiere formar y la mujer espiritual que quiere formar en nosotros. Cuando tú andas en el cuerpo espiritual, escucha esto bien, bien importante, Él alerta los sentidos espirituales y aunque esté dormido, te levanta suavemente para que ores por esto, aquello y lo otro. Aunque estés en las tinieblas de la oscuridad de este mundo, tú estás en luz y Él te levanta y te dice, no te preocupes, coge por aquí, coge por allá y te libra de cualquier obra de maldad. Y te desvía. Aunque tengas que hacer lo que tengas que hacer, te dice, hazme esto primero. Pero es que tengo que hacer aquello, hazme esto primero. Y te está librando de un problema, un accidente allá abajo. ¿Por qué? Porque andas en la esfera espiritual arriba, aunque vives en esta tierra. ¿Lo ven? Entonces, como respondes a la esfera espiritual permanente, la obra de maldad que se pueda gestionar en la esfera temporal no te puede tocar. ¿Por qué? Porque estás advertido y cambiaste los muñequitos al diablito. Y lo que se creía que tú acostumbrabas a hacer, él te lo cambió y el que fue engañado fue el diablito. Y no puede agarrarte. Pero como si eso fuera poco, te cambia el mapa, un Google Maps divino de allá arriba, y no solamente eso, te pone un resplandor de su gloria para respeto y honra de su nombre en tu vida. Y como si eso fuera poco, se forma la tercera parte de la Trinidad que le estoy explicando, que es la voluntad de Él para tú hablar, escuchar y ver.
y entonces accionas con el corazón del Padre. ¿Lo ven? ¿Por qué lo puedes hacer? Porque se plasma la imagen y semejanza de un Cristo vivo en tu alma, en tu mente. Porque continuamente el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, está hablándole a tu espíritu para accionar continuamente conforme a la voluntad del Padre. ¿Y qué va a pasar? Llega el momento que hablas como Él, piensas como Él, actúas como Él, sientes como Él y tienes la victoria que Él ganó para ti. Mire esto, para que usted pueda entender lo que trato de explicar. Si usted anda mucho tiempo con un cojo, a la larga termina cojo y usted no sabe por qué. ¿Por qué? Porque hay una similitud para imitar donde se funciona y se traslada inconscientemente a su alma. Y usted empieza, y si habla con un gago mucho tiempo, termina gagueando. Ves que yo no soy gago. ¿Por qué es eso? Porque se plasma la imagen, la semejanza del gago. Pues Dios hace lo mismo a través del Espíritu Santo a tu espíritu. ¿Lo ven ahora? Ahora es más fácil con el ejemplo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso la imagen del Cristo vivo tiene que ser plasmada en diferentes tribulaciones, en diferentes pruebas, en diferentes adversidades, para que la imagen quede sellada. Y se sella cuando es probada. Si no, no puede ser sellada. Porque si no, cualquier ventarrón te arranca. Pla, pla, pla. Y te vas al mundo. Y terminas en el mundo. Pero cuando se plasma la imagen de verdad, puede pasar lo que pase y tú dices como Job, yo le sigo creyendo a Dios. Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Salmo 32 o 33 está ahí. Y usted puede ver eso, el capítulo. Y usted puede ver eso y saber entonces que usted no tiene sombra de variación ni mudanza alguna, porque en que usted ha creído, lo selló para bendición y jamás nunca para destrucción. Y como usted lo ha creído, ha vivido para eso y mantiene la santidad, la va a recibir por obligación. Esa es la causa por la cual la gente pide y no ocurren las cosas porque no viven conforme a la palabra. Y no puede vivir conforme a la palabra, entonces el pacto entre dos se rompe, pero quiere que Dios me bendiga. Y yo hago esto, aquello, lo otro, pero quiero que Dios me bendiga. Pero yo no te voy a bendecir, porque el pacto es de dos. Y ahí te ve la gente que se queja, pero es que Dios lo sabe, pero es que Dios entiende. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque a mí no me abrazan. Y yo le pregunto, ¿y cuánto tú has abrazado a la gente? Pues tú quieres que te den amor, pues empieza por dar amor. Es sencillo. Sí. Ah, pero no me saludaron y aquí tú saludaste. Saluda a la gente. Dale amor. Dile que los quiere. La gente que viene a la iglesia es decir, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Por qué puedo orar? No es que vengan para que oren por mí. Es una actitud incorrecta. ¿Por qué eso es así? Porque es una dependencia de la carne al espíritu en vez de depender de Dios en lo que quiera hacer. Y lo que quiere hacer Dios es bendecir tu vida mientras tú bendices los demás. Entonces, a este nivel es fuerte, hermano. Le va a sonar duro, pero es que el crecimiento duele. Si no, no crecemos. Queremos hacer las cosas y queremos ministerio, pero no queremos pagar el precio. Pues no puede ser. Entonces, cuando tú analizas la constitución almática tuya, dices, es verdad. Yo estoy allí llamado para dar y servir. Y no vino Jesús a servir. El que quiera ser primero aquí, que aprenda a servir. Pues entonces no podemos sentarnos a que nos sirvan. Y yo soy un mejor ejemplo para ustedes. Tu pastor viene temprano aquí a recoger la toalla sanitaria que dejan las mujeres a veces. Y no se lo digo a nadie, la recoge y se acabó. Que no debería pasar, pero pasa. Y lo digo y vuelve y pasa, no sé. Y vienen y se morinan por el lado de la bacineta los varones. Son cosas que yo no las entiendo todavía y le pregunto a Dios, Señor, dime hasta cuándo esto. Tengo que buscar un mapito, un poquito de agua y restregarlo ahí. Y después me mata a mí de que le raspé el mapa. Fui yo.
Pero les pongo estos ejemplos, hermano, porque hoy usted está aquí, mañana usted está liderando un grupo, o a lo mejor está pastoreando, o a lo mejor está evangelizando, qué sé yo, donde Dios lo mande, pero usted tiene que saber por qué ocurren las cosas. Y ¿por qué ocurren? Porque la imagen de un Cristo vivo y la semejanza no se ha plasmado y no tiene sentido de pertenencia a lo que es la casa de Dios. Cuando no hay ese sentido de pertenencia a la casa de Dios, pues todo es secundario y lo primero es mi necesidad. Pero cuando hay sentido de pertenencia de la casa de Dios, lo primero es Dios, porque es la casa de Dios, y lo segundo soy yo si tengo la necesidad. ¿Estamos aquí? Bueno, pues vamos para adelante. Mira, vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Estaba tratando de buscarlo aquí, lo que pasa es que... Pero vamos a buscarlo todo. 2 de Pedro 2:9. Esto es bien importante que lo podamos visualizar. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Fíjate que es una referencia donde Dios te dice que Él es el que imparte la justicia. La tendencia de la carne que opera en nosotros es atender a señalar, a acusar y a criticar y a murmurar. Mas Dios dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Si tú eres piadoso, la tentación no va a tener lugar. Te va a dar la señal de cómo vas a salir de ella. Reservar a los injustos para ser castigados en el día. Quiere decir del juicio. Quiere decir que Dios se va a encargar de la injusticia. No te preocupes si el injusto florece en la esfera temporal. Si le van bien los negocios. No te preocupes por eso. Porque tú dices, pero yo lo estoy haciendo bien y este tipo es un bandido y mira cómo le salen las cosas. Sí. Acuérdate, no te olvides que el diablo también bendice. Pero cuando te pasa el ticket, te quita la vida. Y como si eso fuera poco, te pierdes la eternidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que cuando tú te metes con Dios, la esfera temporal, Dios puede irrumpir el plan que tenga el diablo para bendecir tu vida. No importa que el rey de esta tierra en el plano temporal sea Satanás, él te va a bendecir a ti. ¿Por qué? Porque ya quedó destituido en la cruz del Calvario las tinieblas. ¿Por qué? Porque Colosenses te dice claramente que él triunfó sobre ellas exhibiendo públicamente todas las potestades en la cruz del Calvario. Y si él la exhibió públicamente, quiere decir que las derrotó. Tú lo que tienes que caminar en lo que él te dice que haga y la bendición tuya viene por obligación. Es cuestión de caminar en esa verdad y esperar la bendición. Porque no va a ser en tu tiempo, va a ser en el tiempo que el Señor determinó. ¿Por qué? Porque cuando Él te mete en el horno de aflicción, Él se para en el termómetro para saber cuándo tu alma está lista. Y es así, táquete. Y cuando suena uniformemente, que significa, en el original, significa que tu alma está aprobada en peso para sostener el peso de su gloria. ¿Qué es sostener el peso de su gloria? Es que todas las bendiciones que Él ganó en la cruz del Calvario, poquito a poco te las está poniendo a ti para que seas bendecido. Y a medida que esas aflicciones son pasadas y triunfando sobre ellas, tú, como hizo Jesús, que las exhibió todas las potestades públicamente, triunfando sobre ellas, le puedes decir, yo también triunfé, porque Jesús triunfó conmigo. Y creas una dependencia para que Él te pueda poner el peso de su gloria en tu vida. La gente quiere pedir la gloria de Dios, pero si tú no tienes el fundamento, ¿cómo tú vas a sostener la gloria de Dios? Yo se lo digo mucho a los muchachos que empiezan a predicar. Tienen que estar derechos para venir a predicar a un altar y reprender demonios. ¿Por qué? Porque te pones a predicar y reprender demonios y mañana tu matrimonio se rompe en cantitos. Te decía en la otra iglesia. Pastor, usted es muy exigente. Es por el bien tuyo que te lo digo, papá.
Si tú no sabes disparar, tú vas a arrestar un matón. ¿Cómo yo te voy a decir que tú lo arrestes? No, tienes que ser entrenado. Porque vas a coger palo y vas a perder tu vida. Pues aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Y la gente no quiere entender. Y quieren el ministerio para mañana. Y quieren volar en cantitos. Ah, yo tuve un encuentro con Dios, ya yo voy a predicar. ¡No! Tienes que sentarte a aprender. Tienes que ser probado. Y después que sea probado, el que te da autoridad no soy yo, es él. Pues, por eso es que hay que pasar las pruebas. Por eso es que tenemos que pasar lo que tenemos que pasar. Ahí está. Segunda de Corintios 10, el 15 es importante. Ah, estaba marcado, mira a ver. Búsquenlo ahí. 10, 15. Del 13 al 15. Segunda de Corintios. Espérate, en primera. Espérate. Sí. Segunda de Corintios 10, 13 al 15. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, oiga esto bien, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Y el 15 dice, no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperaremos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Esto no está hablando de unos límites de autoridad. Esos límites de autoridad llegan al momento en que trasciende lo que usted ha conocido para que entonces usted sea usado en esa autoridad con el poder desmesurado que usted nunca ha visto y desmedido para el hombre, pero sí medido para Dios. Y entonces, cuando usted llega a esa dimensión, usted va a orar por regiones completas y Dios enviará millones y legiones de ángeles para que esas regiones completas sean ganadas para Cristo. En oración, en ayuno, en búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad de Cristo no tiene límite, pero para nosotros tiene límite. En la medida que nos metamos con Él, ocurre algo muy importante que le voy a estar hablando el domingo. Nosotros en Génesis 3:3 vemos que el ADN fue maleado por Eva y Adán, porque entregaron, ¿y qué pasó? Entregaron la autoridad a la serpiente, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Se rompe el eslabón del DNA puro y limpio y se contamina con el de Satanás. ¿Qué se contaminó? La tarjeta. ¿Qué es la tarjeta? El cuerpo. El espíritu no, porque el espíritu no se enferma. Al ADN contaminarse, desde ese momento la naturaleza caída vino a residir en el hombre continuamente. Al residir continuamente ese ADN, la tendencia al pecado es de continuo en la carne. Pero ¿qué pasa? Que eso hizo que nosotros usáramos un pequeño % del cerebro para funcionar. Y al usar ese 10% del cerebro, que en promedio es lo que hay, de un 8 a un 10 como máximo, hace que nosotros no podamos entender a Dios como debería de ser originalmente. Por lo tanto, si usted analiza la inteligencia que tenía Adán antes de la caída, era una inteligencia extraordinaria. Imagínese que le puso nombre a animales que él no había conocido, que están en el centro del mar. Y le puso con una inteligencia extraordinaria nombre a todos los animales. Y cuando usted analiza los nombres de los animales y usted busca el origen de las letras decodificatorias de los nombres de los animales, concuerda con la función. ¿Será el tipo inteligente? ¿Ah?
Alaba. Esa es la mente de Dios en Adán. Pero él cedió eso en el huerto de Edén y se instaló la naturaleza caída. Entonces eso hizo que el cerebro funcionara un 10%. El otro 10%, el otro 90% está dormido. Por eso necesitamos que enviara a Cristo y envió a Cristo en la cruz del Calvario para que a través del Espíritu Santo en nosotros Él pueda comunicarse y activar las partes que tiene que activar para poder funcionar conforme a la sabiduría de Dios. ¿Lo ven? Por eso, el que esté falto de entendimiento, pídala, porque te la da. El que no tenga sabiduría, pídala, porque te la da y te la da sin medida. En la medida que tú busques, no es que te la da lo loco así, ahí te vas, no. En la medida que tú le busques, cada vez adquirirás más. Y Dios lo hace, para gloria de su nombre. Por eso es importante que entendamos estas clases, hermano. Porque esta clase trasciende todo entendimiento humano. Cuando tú permites que el Espíritu de Dios habla a tu espíritu y pueda ser reestructurado en la forma de pensar, de hablar, de ver, escuchar y actuar. Baja a una dimensión superior, porque es Dios, no eres tú. Y nosotros estaremos contentos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Vamos a dejarlo ahí porque el próximo tema quiero dejarlo para que ustedes puedan, sí, dice hacia la victoria. Ese tema lo quiero dejar para empezarlo. ¿Cómo vamos a la victoria? Ya tenemos cómo nosotros podemos entender que arrepintiéndonos del fracaso le sacamos el escalón para poder entrar a la victoria. Y vamos a hablar de cómo tenemos la victoria para la próxima martes. Dudas y preguntas de este material. Ajá. En un chipito atrás, cuando usted estaba hablando de plasmar el carácter, y dijo que tenía que ser repetitivo, que fueran en diferentes situaciones. Un ejemplo que cogió, Dios lo bendiga, a los hijos. Hay un versículo en la Biblia que me llevó a eso mismo. Y yo lo he repetido y lo he llevado a algunos sitios donde me han dado la oportunidad de yo llevarlo. Y es que la palabra dice que es por el oír y el oír de la palabra. Sí. Y entonces él me dijo, es que tiene que ser repetitiva. Y lo que usted dijo ahora mismo, que tenemos que estar aquí, hoy, el jueves, el viernes, el domingo, es para el alimento precisamente de eso mismo, para que eso quede plasmado, que se plasme en nosotros. Se plasma. La palabra es por el oír y el oír de la palabra. Dios los bendiga. Amén. Fíjate que el original de oír, chachasat, es escuchar. Y no voy a hablar de eso, pero para recalcarle algo. O sea que cuando él trae esa palabra es mucho más que oír. Nosotros oímos, pero escuchar es poner más atención. En el original el significado para nosotros es escuchar. Porque cuando tú escuchas, los sentidos espirituales se afinan al propósito de Dios. Mientras escuchamos, escucha la carne. Pero la traducción es eso, es la traducción. Pero es correcto, el versículo es eso. Cuando escuchamos, que oímos y escuchamos, entonces obedecemos porque hemos entendido lo que el Padre nos quiere decir. Nadie que no entienda va a hacer las cosas si primero no tiene una fe que sea incorruptible e inmarcesible. Quiere decir que no vas a obedecer hasta que los sentidos espirituales sean abiertos. Por eso era la pelea de Job. De oída te habías escuchado, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué le abrieron los ojos a Job? Pues por la aflicción. Que hasta la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y venían tres personas que eran teólogos. Y todos los acusaron del pecado y aquello y esto y lo otro. Pero no miraron el propósito de Dios. Porque hay cosas que tú te las ganas de gratis por el pecado. Pero hay otras que Dios te las pone para crecimiento y bendición. Ah, pero pastor, ¿cómo va a ser? Y le mató a todos los hijos, y le quitó todo el dinero, y le quitó todo el ganado. Sí. Pero después se lo multiplicó por 7. Así es nuestro Dios. Hay propósitos eternos. O sea, no todo es pecado. ¿Estamos aquí? Y hay propósitos para la gloria de su nombre.
¿Dudas, preguntas? ¿Les gusta así, con más ejemplos así? ¿Sí? Excelente, pastor, excelente. Qué bueno. Pues vamos a orar para irnos.